Shalom a todos, bienvenidos a una nueva clase de Torah y Kabbalah. Estamos aquí en el Centro de Estudios Ibra Shiloh y nos corresponde en esta oportunidad continuar con el shiur que estamos llevando, que es de conceptos básicos del nivel Sod de las Sagradas Escrituras, que se conoce popularmente como Kabbalah. Bueno, entonces vamos a realizar el Shema Israel como es habitual en nuestro centro de estudios para poder estar sintonizados con la unicidad del bendito sea de Yud-Heh Vav-Heh, nuestro Creador, para poder estar de esta manera armonizados con Él y armonizados con la creación. Bueno, vamos a proceder entonces y decimos así: Shema Israel, Yud-Heh Vav-Heh Eloheinu, Yud-Heh Vav-Heh Echad. Escucha Israel, Yud-Heh Vav-Heh nuestro Creador es unicidad. Amén. Muy bien. Vamos entonces a iniciar esta clase. La clase que vamos a estar llevando el día de hoy se llama los cuatro elementos. Esta es la clase número 13 y vamos a ir dejando ya un poco la parte teórica de este shiur y nos vamos a ir adentrando un poco más a la parte práctica. Ya estamos a un par de clases de finalizar con este shiur para pasar a un nuevo nivel, de este nivel de estudio de las Sagradas Escrituras. Tenemos que prestar mucha atención, tenemos que estar atentos para poder recibir la luz, para poder aprovechar la clase del día de hoy, ya que esta clase nos viene a dar ese paso al siguiente nivel que vamos a estar llevando en unas próximas clases con respecto a estos estudios que llevamos de las Sagradas Escrituras. Vamos a dar por iniciada nuestra clase entonces, los cuatro elementos. Los sabios dicen que el mundo y el hombre están compuestos de cuatro elementos. Estos cuatro elementos son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Esos son los cuatro elementos de los cuales está compuesto el mundo y el hombre. En hebreo, el nombre de estos cuatro elementos son los siguientes. El elemento fuego en hebreo es Esh. El valor numérico de la palabra Esh, que es para fuego, es de 301. El elemento agua en hebreo se llama Mayim. El valor numérico de la palabra Mayim es de 90. El elemento aire en hebreo es Abir. El valor numérico de la palabra Abir es de 217. Y el elemento tierra en hebreo es Aretz. Su valor numérico es 291. Sin embargo, existe otra forma para poder llamar en hebreo la palabra tierra, y la otra forma es Adamá. La palabra Adamá también significa tierra y tiene un valor numérico de 50. Aunque para poder decir la palabra tierra, que es el cuarto elemento de los cuatro elementos, existen 7 formas de decirlo. ¿Y por qué? Porque en el mundo hebreo existe una enseñanza que dice que hay 7 tierras y hay 7 cielos. Sobre esta clase o sobre este tema lo vamos a estar profundizando y vamos a estar ampliándolo en una clase especial, en un shiur próximo, ¿verdad? Entonces estén atentos, ya que esta clase es importantísimo como una base para que nosotros podamos entender y podamos aplicar las Sagradas Escrituras, la Torah del bendito sea de Yahweh nuestro Creador, para nuestra vida y para la sociedad. Bueno, los cuatro elementos, como bien sabemos,
Los sabios dicen que están relacionados con las 4 letras del nombre sagrado, del tetragramatón, de Yud, Hei, Vav, Hei, ¿verdad? Y de ahí derivan estos 4 elementos. En realidad, los 4 elementos tienen un origen espiritual. Por eso es que los sabios dicen que estos 4 elementos derivan de las 4 letras del nombre sagrado, de Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Cómo así? Bueno, veamos pues. Todos sabemos que el nombre sagrado es Yud, Hei, Vav, Hei. El elemento fuego corresponde a la letra Yud del nombre sagrado. El elemento agua corresponde a la primer letra Hei del nombre sagrado. El elemento aire corresponde a la letra Vav del nombre sagrado. Y por último, el elemento tierra corresponde a la letra Hei final del nombre sagrado. Y ahí tenemos el nombre sagrado y los 4 elementos. De hecho, los 4 elementos derivan del nombre sagrado. En el mundo hebreo se dice que el nombre sagrado es el diseño de la creación. La creación está hecha a partir de la figura del nombre sagrado, en todas las dimensiones existentes, en el universo. Toda la creación parte del diseño del nombre sagrado, de estas 4 letras, que en realidad dicen los sabios que está compuesto por 5 partes. Pero bueno, entonces veamos en la Torá. ¿Qué dice la Torá con respecto a los 4 elementos? Vamos a encontrar por acá una porción en la Torá para poder fundamentar nuestra clase. Bueno, la Torá dice lo siguiente: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, que en hebreo es Bereshit, capítulo 2 y versículo 10. En esta porción que acabamos de leer en la Torá, de ahí vamos a ver que surge esta enseñanza y surge esta idea de los 4 elementos. Los sabios dicen que en esta porción de la Torá que acabamos de leer, el río que sale del Edén y que riega el Edén representa el alma, y los 4 ríos posteriores representan a los 4 elementos. Ahí tenemos entonces cómo es que en la Torá se encuentran estos elementos, ¿verdad? Que son estos 4 ríos que vienen de un río único que sale del Edén, como dice la Torá. Bueno, los sabios dicen que cuando el alma desciende a este mundo, cuando el alma baja, el Eterno le da un cuerpo. Este cuerpo, que es físico obviamente, le sirve al alma para poder moverse y para poder interactuar en esta dimensión, y le sirve para poder expresar su naturaleza divina. ¿Y cuál es su naturaleza divina? Es luz, es una naturaleza espiritual. Entonces el cuerpo le va a servir al alma para poder expresarse en este mundo, en esta dimensión que habitamos. ¿Por qué hablamos del alma y el cuerpo en esta clase de los 4 elementos? Porque es bien sabido que los 4 elementos corresponden a la parte material, a la parte física de nosotros. Los 4 elementos corresponden a nuestro cuerpo, y nuestra alma corresponde a la dimensión espiritual que está en nosotros. Entonces, por eso decimos que el alma, cuando viene a este mundo, recibe un cuerpo. Ese cuerpo está compuesto de estos 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. En hebreo, Esh, Maim, Abir y Eretz. Y ahí tenemos estos 4 elementos. Entonces, el cuerpo físico. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque esto quiere decir que los 4 elementos fueron dados al alma para poder expresarse en este mundo, para poder expresarse en esta dimensión. Por eso es que los sabios enseñan que estos 4 elementos
representan 4 formas en que la energía se manifiesta. Estos 4 elementos son 4 expresiones del todo, desde su forma más densa y pesada a la más inmaterial. Recordemos que existen muchas formas de energía en el universo. De hecho, el universo todo es energía. Pero estos 4 elementos bastan para poder describir todo el amplio espectro de las manifestaciones, tanto físicas como espirituales, de los organismos. O sea que estos 4 elementos son importantes entenderlos, conocerlos, importantes dominarlos, importantes usarlos, porque fueron dados para servicio del alma, fueron dados para poder expresar la naturaleza divina del alma, fueron dados para poder expresar la espiritualidad en este mundo que habitamos y en todas las dimensiones existentes. Por eso es que el gran sabio Jaime Vital dice lo siguiente: todas las cualidades del ser humano, tanto positivas como negativas, provienen de estos 4 elementos. Con esto podemos entender que el origen de estos 4 elementos es puramente espiritual, ya que derivan del nombre sagrado. Entonces, estos 4 elementos es importante que los entendamos, es importante que nosotros los conozcamos muy bien, que podamos dominarlos y podamos usarlos, ya que de ahí derivan las cualidades del ser humano, las cualidades de cada uno de nosotros, y son cualidades tanto positivas como negativas. Bueno, lo que varía entre el ser humano y otro, o sea, entre un ser humano y otro ser humano, es solamente el porcentaje en que están combinados estos 4 elementos. Pero tenemos que entender que de estos 4 elementos derivan las cualidades del ser humano, tanto negativas como positivas. Por eso es importante que nosotros conozcamos, que tengamos un conocimiento claro con respecto a esta clase de los 4 elementos. Cada elemento contiene un aspecto positivo y contiene un aspecto negativo. Partiendo de estos aspectos se obtiene una imagen de la personalidad de una persona. De estos aspectos, tanto positivos como negativos de los elementos, entonces vamos nosotros a tener una imagen de la personalidad de una persona o de las personas. Por eso es importante que nosotros conozcamos el origen espiritual, la correspondencia, el paralelismo de los 4 elementos físicos, que es el fuego, el agua, el aire y la tierra, con el mundo espiritual. ¿Qué aspecto espiritual representa cada uno de estos elementos? Porque estos elementos, a la hora de encontrarle su correspondencia, su paralelismo en el mundo espiritual, entiéndase bien que en nosotros es el mundo psicológico, nuestro mundo almático, vamos a encontrar una correspondencia y a través de ellos vamos a descubrir entonces los beneficios de poder utilizarlos, de poder armonizarlos con nuestra alma, para que nuestra alma misma pueda expresar la luz, pueda expresar el reflejo espiritual de los mundos superiores en esta dimensión que habitamos y pues donde quiera que nosotros nos movamos. Entonces es importante que entendamos esta parte. Los 4 elementos, entre sus aspectos positivos y negativos, a nosotros nos van a dar la idea o una imagen de la persona con que nos estamos relacionando. Por eso es que nuestro Rebbe Hakadosh, Yeshua HaMashiach, dice: ¿de qué espíritu sois? Debemos de conocer el espíritu de cada persona, y para conocer el espíritu de cada persona debemos de tener conocimiento de estos elementos
y debemos tener conocimiento de su paralelismo espiritualmente para poder entender el aspecto o rasgo negativo y positivo de estos elementos y poder entender así el espíritu de la persona, con qué intención se acerca la persona que se va a relacionar con nosotros, si nos tenemos que cuidar o podemos entrar con plena confianza. Es importante que entendamos entonces este punto de los 4 elementos. Bueno, vamos a ver ahora en detalle a cada uno de estos 4 elementos, para que podamos de esta manera beneficiarnos y así podamos compartir esta luz y podamos empezar a trascender, podamos empezar a elevarnos espiritualmente. Cuando hablo de elevarnos, no me refiero a creernos superior a los demás, sino que me refiero a empezar a expresar quiénes somos realmente, empezar a expresar a ese ser espiritual que llevamos dentro. Entonces es importante que entendamos esta parte. Bueno, iniciamos entonces por el primer elemento. El primer elemento es el elemento fuego. Este elemento, como bien vimos, está relacionado con la letra Yu del nombre sagrado. Está relacionado también con el mundo de Atzilut, está relacionado también con la Sefirá de Jochma, está relacionado entonces con ese mundo de las ideas en nosotros. Está relacionado entonces de manera natural, o sea, la naturaleza de este elemento, dicen los sabios, y nosotros podemos entenderlo de esta manera, es que el fuego naturalmente vemos que siempre se va a dirigir hacia arriba. El fuego quema y el fuego arrasa con todo lo que encuentra a su lado. ¿Esto qué quiere decir? Que el fuego como elemento naturalmente no permite que uno se acerque mucho. ¿Por qué? Porque si uno se acerca mucho se quema. El fuego también tiene una característica de que crece y crece y crece a costa de todo lo que se le atraviese en el camino. El fuego quema por naturaleza, va a arrasar con todo. Bueno, ¿cuál es su correspondencia espiritual? ¿Qué representa el elemento fuego en la persona? Porque dijimos que estos elementos van a representar el carácter de la persona. Van a representar tanto el aspecto positivo o el rasgo positivo como el rasgo negativo en una persona. Bueno, el elemento fuego entonces, en su aspecto positivo, ayuda a la persona a soñar en grande, ayuda a la persona a aspirar, ayuda a la persona a tener una motivación al tope, a estar bien motivado. El aspecto positivo o el rasgo positivo del elemento fuego, espiritualmente o en el mundo psicológico, también viene a ayudar a la persona a que se apegue a la espiritualidad. Entonces, si nos damos cuenta, por el lado positivo, este elemento fuego, espiritualmente o psicológicamente, tiene grandes cualidades que a nosotros nos ayuda a ser una mejor persona, a alcanzar ese nivel de un ser humano, alcanzar ese nivel, como aprendimos de un levita, alcanzar ese nivel de un Cohen, alcanzar la conciencia de Mashiach, alcanzar la mente de Mashiach. Es que por esa parte tenemos un aporte de este elemento en el aspecto espiritual. Así como el elemento tiene un aspecto positivo o un rasgo positivo, también tiene un rasgo negativo. El rasgo negativo del elemento fuego es que provoca el orgullo en la persona. También
provoca el enojo, provoca la necesidad de poder, provoca el odio, la ambición y aleja a la persona de su espiritualidad o de la espiritualidad. Entonces tenemos el otro rasgo de este elemento fuego en el mundo espiritual, en el mundo emocional, en el mundo psicológico. Entonces aquí tenemos los dos rasgos de este elemento. ¿Qué sucede? Cuando una persona posee una alta dosis del elemento fuego en su personalidad, deberá trabajar, número 1, en la humildad, número 2, en la sencillez y número 3, en la tranquilidad. Esos son 3 puntos los cuales debe cultivar una persona que tenga una alta dosis del elemento fuego en su vida. ¿Por qué? Porque a la hora de practicar la humildad, la sencillez y la tranquilidad, entonces esta persona que es en su mayoría del elemento fuego va a poder activar los rasgos positivos del elemento, se va a beneficiar. ¿Qué significa eso? Entonces la persona cuando practique la humildad, aprenda a ser sencillo y sea una persona que practique la tranquilidad, entonces esta persona va a soñar en grande, va a realizar cosas grandes, va a tener grandes aspiraciones, va a mantener su autoestima alta. Esta autoestima no va a ser destructiva, porque no está del lado negativo del elemento, sino que esta autoestima va a ser una autoestima constructiva, edificante, una autoestima para ayudar a los demás. Entonces esta persona se va a pegar a la espiritualidad. ¿Por qué? Porque ha activado el rasgo positivo del elemento fuego. ¿Y cómo lo va a hacer? Practicando la humildad. La humildad es una gran virtud dentro de las Sagradas Escrituras. El Sefer Hamidot del Rabí Nachman de Breslov dice que la humildad es una gran virtud. Moshe era un hombre humilde. Dice que el Eterno, las Sagradas Escrituras dicen, el Eterno ve de lejos al soberbio y sus ojos están con el humilde. Entonces es importante que nosotros practiquemos estas 3 cualidades que acabamos de observar para poder de esta manera activar el aspecto positivo, el rasgo positivo del elemento fuego, especialmente para una persona que su naturaleza es que es más del elemento fuego que los demás elementos. Bueno, entramos al segundo elemento, el elemento agua. En hebreo, el elemento agua, dijimos que es Mayim, está relacionado con la primera letra Hei del nombre sagrado, también está relacionado con el mundo de Beriah, que quiere decir creaciones, con las imaginaciones, está relacionado también con la sefirá de Binah, que quiere decir entendimiento, quiere decir inteligencia. Entonces, de esta manera tenemos el elemento agua. Ahora, la naturaleza del elemento agua es la siguiente. El agua desciende de los lugares altos, húmedos, llenos de nieve, hacia los lugares secos, áridos, para precisamente darles vida. Cuando el agua se escasea, todo se torna seco y árido. La misma tierra pierde su vitalidad, pierde su fuerza. Y cuando hay exceso, o cuando el agua pasa sus límites, nos damos cuenta que inunda y ahoga. Entonces, la naturaleza de este elemento, nos damos cuenta que también cuando hay una dosis correcta y adecuada de agua, entonces esta viene a dar vida y hace florecer. Esa es la naturaleza de este elemento agua.
Partiendo de eso tenemos entonces que encontrar la correspondencia o el paralelismo espiritual en nuestro mundo psicológico o emocional con respecto a este elemento. Bueno, según el aspecto espiritual del elemento agua, dice que el agua es la que se encarga de todos los deseos y los placeres de todo tipo. En su aspecto positivo, el agua, este elemento, activa en la persona la bondad, la misericordia, las ganas de ayudar al prójimo y de dar de lo propio, de compartir. Entonces nos pone en una condición de misericordiosos, compasivos. Entonces cuando la persona está en el aspecto o el rasgo positivo de este elemento, entonces viene a ser una persona que va a actuar con bondad y con misericordia y va a ayudar a los demás. El aspecto negativo de este elemento es que el elemento agua espiritualmente provoca los celos, provoca los placeres inmorales, provoca la envidia, los vicios y la infidelidad. Aquí tenemos entonces los dos rasgos de este elemento en el mundo psicológico, en el mundo espiritual. ¿Qué sucede? Cuando una persona tiene una dosis alta de este elemento agua en su personalidad, tiene que trabajar mucho en el control de sus deseos, alegrarse con lo que tiene, o sea, ser agradecido con lo que tiene, en vez de amargarse por lo que tiene el vecino. En este caso, la persona tiene que actuar con gratitud al Eterno, a Yud Hei Vav Hei, a nuestro Creador. ¿Para qué? Para poder equilibrar esta parte espiritual de este elemento. Ya que cuando una persona no equilibra su vida desde este punto de vista, de estos elementos en el mundo espiritual, entonces cae en un desequilibrio. Y obviamente si la persona es más del elemento agua que de los otros tres elementos, entonces va a estar propensa a que su personalidad va a girar en base a estos aspectos, tanto positivos como negativos, de este elemento que representa este elemento agua en el mundo espiritual. Ahí tenemos esa parte. Entonces debe de haber un punto de equilibrio, y para que esta persona sea equilibrada y que pueda activar el rasgo positivo del elemento agua en su mundo interno, en su mundo espiritual, y pueda beneficiar a los demás y beneficiarse a él mismo, debe entonces controlar sus deseos, debe alegrarse y agradecer al Eterno con lo que tiene, ¿verdad? Para no darle lugar a la envidia. Entonces, el secreto para poder activar el rasgo positivo de este elemento es ser agradecido por lo que uno tiene. De esta manera va a empezar a controlar su deseo esta persona o las personas. Luego tenemos el tercer elemento, el elemento aire. En hebreo es Abir. Corresponde a la letra Vav del nombre sagrado. Este elemento Abir, o sea, aire, también corresponde a las 6 sefirot inferiores. Entiéndase, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Estas 6 sefirot o emanaciones divinas, como se conocen, como vimos en la clase del Shefirat Hakelim, aprendimos que estas 6 emanaciones sufrieron una ruptura, se quebraron. Y esta ruptura lo que produjo fue clipas, cáscaras. Entonces, este elemento tiene un trabajo muy especial. Representa
algo muy fuerte dentro de nuestro mundo psicológico, nuestro mundo espiritual, de nuestro mundo emocional, porque este elemento, el elemento aire, se va a relacionar con todo el mundo emocional en el hombre, en el ser humano, con las emanaciones emotivas, el mundo emotivo. Corresponde también al mundo de Yetzirah, y todos sabemos que Yetzirah quiere decir formación, y Yetzirah está relacionado con los pensamientos, con los sentimientos, las emociones, ¿sí? Y este universo, este mundo, es la clave porque a través de él se filtra todo lo que pasa a esta dimensión en la que habitamos. Por eso es que está compuesta de estas 6 sefirot, está compuesto de esta letra Vav en el nombre sagrado, y está compuesto entonces con el elemento aire. Entonces aquí tenemos una idea, la naturaleza de este elemento física es, por ejemplo, el aire es ligero e incontrolable. Nadie puede controlar el aire físicamente. Usted puede ir y trate la manera de atrapar el aire, no lo va a lograr. Puede beneficiarse de él porque sí, pero hay que tener cuidado, porque también el aire causa daño. Por ejemplo, cuando el aire está suave y está calmado y está fresco, trae paz. El aire trae paz, el aire trae armonía, el aire trae oxígeno, y el oxígeno vitaliza todo nuestro cuerpo. Por eso es que los sabios nos aconsejan mucho aprender la meditación. La meditación es como el oxígeno espiritual de cada uno de nosotros. Entonces el oxígeno, o sea, la meditación espiritualmente va a traer vitalidad tanto en nuestra parte física, nuestro cuerpo físico, como nuestro cuerpo espiritual, nuestro ser. Entonces es importante, el aire tiene mucho que ver con estos puntos. De hecho, los sabios dicen, en la forma en que respira una persona se conoce su nivel espiritual. Entonces, el elemento aire es importante. Bueno, por ejemplo, cuando el elemento aire se sale de control, o sea, se desenfrena o va a fuertes velocidades, entonces se puede convertir en un tornado. Y todos sabemos que un tornado arrasa y arrastra todo lo que se encuentra a su paso. Provoca destrucciones. Arrasa con todo y arrastra todo lo que encuentre a su paso. Esa es la naturaleza, básicamente, del elemento aire. Espiritualmente, el elemento aire, dicen los sabios, se encarga de todo lo que está relacionado con el habla. Con el hablar, en hebreo es lashon. Por eso es que el aspecto positivo de este elemento dice que provee a la persona cualidades como el elogio, el rezo, hacer tefilá, orar, meditar, el ser agradecido, el deseo de cantar, y también provee la cualidad o virtud de aconsejar, y también provee ese nivel espiritual para poder hablar con la Lashon HaKodesh, o sea, de una manera sagrada. En el aspecto negativo, este elemento provoca en la persona, en el hombre, en el ser humano, en la humanidad, la mentira, la difamación, los insultos, las maldiciones, las groserías, falso testimonio y la Lashon Hara. Todos sabemos que la Lashon Hara es hablar mal, es maldecir, es juzgar lo negativo de una persona. Y muchas veces aún ver o criticar lo positivo, ¿verdad?, es Lashon Hara. ¿Por qué? Porque en este acto se pesa la intención.
Por eso es que las Sagradas Escrituras dice que el Eterno pesa la intención del corazón, ve la intención del corazón. Entonces, el aspecto negativo, el rasgo negativo de este elemento en el ser humano, en el hombre, representa todas estas clipot, que son cáscaras que ocultan la luz, que ocultan la espiritualidad, la verdadera identidad del ser humano, del hombre. Bueno, todo esto, lo que acabamos de decir, la mentira, la difamación, los insultos, las maldiciones, las groserías, etcétera, etcétera, se haya conformado por el aire que sale de nuestros pulmones, haciendo vibrar las cuerdas vocales, ¿verdad? Las cuerdas vocales. Entonces, todo esto activa todo lo negativo en la persona. ¿Qué sucede? Una persona que posee una dosis alta de este elemento, el elemento aire, en su personalidad, debe trabajar en el control de su palabra, cuidar su palabra. ¿Y cómo va a cuidar su palabra? ¿Cómo va a controlar su palabra? Los sabios dicen, practicando el silencio. Por eso la Torah dice, donde hay silencio hay sabiduría. ¿Y cómo se practica el silencio? Practicando la paciencia. Sean pacientes. Entonces, cuando uno es paciente o tiene paciencia, entonces puede practicar el silencio. Y cuando uno practica el silencio, está controlando su palabra, lo más que se pueda controlar, porque no somos perfectos. En algún momento nos equivocamos, transgredimos. En su infinita bondad, el Eterno, Yahweh, nuestro Creador, pues nos perdona, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo porque a eso hemos venido a este mundo. Entonces, cuando una persona, su elemento fuerte es el elemento aire, entonces tiene que tener este cuidado, tiene que concentrarse y poder trabajar esta área, controlar su palabra, practicar el silencio y practicar la paciencia. ¿Para qué? Para activar el aspecto positivo de este elemento aire, que es la Lashon HaKodesh. Entonces va a poder bendecir al mundo, va a poder bendecir a su familia, va a poder bendecir a su vecino, a su amigo, a su compañero, a su aj, va a poder bendecir a su maestro, a sus padres, va a poder bendecir a todos, como nuestro patriarca Jacobo, que todo lo que él tocaba y con quien se relacionaba prosperaba. ¿Por qué? Porque él armonizó y equilibró no solo un elemento, sino que los 4 elementos. En la clase posterior vamos a estar hablando sobre cómo armonizar estos elementos para poder beneficiarnos, para poder aprovechar el flujo de luz, el flujo de energía reparadora y transformadora que está fluyendo a través de nosotros, a través del ser humano, a través de la humanidad, porque para eso fuimos creados y puestos acá en este mundo, en esta dimensión como humanidad, para poder transmitir ese mundo espiritual, para poder transmitir esa fuerza espiritual, esa luz que el Eterno dio a esta dimensión para rectificarla, para repararla y refinarla, solamente en esa condición. Bueno, entonces hay que practicar la paciencia, el silencio y el control de la palabra para poder así activar el aspecto positivo de este elemento aire para aquella persona que su elemento fuerte o que más proporción tiene o porcentaje es el elemento aire. Y por último tenemos el elemento tierra. Bueno, el elemento tierra es el 4º elemento. En hebreo dijimos que es Eretz, pero también se dice Adamá. Y asimismo hay otros términos hebreos para hablar de tierra. Por eso dijimos que en el mundo hebreo existe esa enseñanza que dice que existen 7 tierras, como existen 7 cielos. Son 2 clases que vamos a estar viendo en los siguientes shiurim que vamos a hacer, o en las siguientes clases, y son importantes para que entendamos cómo funciona el universo, para que entendamos cómo funciona la vida, para que entendamos
realmente cuál es nuestro propósito y para que podamos realizarlos en esta vida, en esta oportunidad que nos ha dado el Creador, que nos ha dado la luz para poder contribuir en la redención de la creación, en la redención de la humanidad, en la redención del universo. Entonces es importante. Bueno, el elemento tierra entonces, Eretz, dijimos que corresponde a la última letra del nombre sagrado, que es la letra Hei. También está relacionado con la última sefirá en el árbol de las vidas, que es la sefirá de Malhut, el mundo de Asiyá, el universo de Asiyá, que quiere decir acción, acciones, movimiento, ¿sí? Bueno, la naturaleza de este elemento es que la tierra, como todos sabemos, es pesada. La tierra está compuesta de hierro, oro, plata, cobre, níquel, porcentajes bajos de azufre, oxígeno y otros materiales. Entonces, la tierra tiene una diversidad de componentes. Al final, todo lo que compone la tierra es beneficioso para el hombre, para el ser humano, para el mundo. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta, pero en este elemento, en la tierra, naturalmente, nos damos cuenta que aquí se da mucho, o es el medio, el elemento que se utiliza para los eventos conocidos como los terremotos. ¿Verdad? ¿Y qué sucede cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor? Se sacude la tierra, se mueve la tierra. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Así como la tierra tiene todos estos beneficios, estas piedras preciosas, la tierra hierro, la tierra oro, la tierra plata, la tierra diamante, entonces de la misma manera también tiene esa parte de ser propensa a terremotos, a estos movimientos telúricos que a la misma vez sacude al hombre, sacude a la humanidad y los reinos existentes sobre ella. Esa es la naturaleza del elemento tierra. La correspondencia espiritual, o sea, espiritualmente el elemento tierra, dicen los sabios, está relacionada o relacionado con los movimientos y los actos, o sea, el moverse. Por eso es que es el último elemento, corresponde al mundo de Asiyá, a Malhut. Asiyá son los movimientos, las acciones, los actos de cada uno de nosotros. Entonces tiene mucho que ver con esto. El aspecto positivo de este elemento, el aspecto positivo es que proporciona cualidades como la humildad en una persona, la estabilidad, porque la tierra es estable en su mayoría de veces, proporciona la cualidad de la estabilidad, como dijimos, de la seguridad y del equilibrio. Entonces, estos son los puntos positivos, los rasgos positivos de la tierra. Tiene aspectos negativos o rasgos negativos, y estos son los siguientes. Por ejemplo, la tierra, en el mundo emocional, el elemento tierra va a ser el causante de la depresión en la humanidad, va a ser el elemento causante de la tristeza, de la baja autoestima, de la falta de motivación, de la flojera, de la pereza. La humanidad o las personas tienden a sentirse pisoteados, pues como la tierra, ahora todos nos paramos sobre la tierra. Entonces, en el aspecto rasgo negativo, la tierra representa eso, emocionalmente, psicológicamente, en la humanidad. Ahora, si una persona posee una dosis alta del elemento tierra en su personalidad, es más tierra que los otros tres elementos, entonces debe de trabajar en levantar su ánimo. ¿Y qué es lo que va a levantar su ánimo? La alegría, el participar, el servir, el compartir y la esperanza. Debe de entender la persona que la esperanza siempre va a existir. La esperanza es lo último que se termina, lo último que desaparece. Entonces siempre va a existir. Hay esperanza. No todo está perdido. Hay esperanza para la humanidad, para las personas, para todos siempre hay una última esperanza.
Y eso debe de ser el combustible para que haya alegría en la vida de esta persona y para que pueda levantar su ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la persona está alejada de su espiritualidad, entonces el aspecto negativo de este elemento va a dominar en su vida. Pero cuando la persona está conectado y armonizado con la espiritualidad o con su ser interior, entonces va a dominar al aspecto positivo, o sea, va a activar el aspecto positivo de su elemento. Entonces, en este caso, la persona que trabaja en entender que la esperanza siempre va a estar ahí, se va a alegrar y así va a levantar su ánimo, va a levantar su cabeza, su frente, y de esta manera entonces va a poder vencer, va a poder dominar los rasgos negativos de este elemento, el elemento tierra, y de esa manera va a activar y se va a beneficiar de todos los rasgos positivos que tiene el elemento tierra. De esta manera entonces hemos dado un recorrido por los 4 elementos uno a uno para poder ver y conocer y aprender sobre los rasgos positivos y los rasgos negativos de cada uno de ellos, y también conocer el secreto para poder dominar el elemento, para poder controlarlo y de esta manera poder activar el rasgo positivo, el aspecto positivo, que esto vendría a ser el reflejo del ser interior de cada uno o de la humanidad. Por eso llegamos a este punto, que todos debemos de saber que tenemos los 4 elementos y sus características en nosotros, todos. Por eso dijimos que el mundo y el hombre están compuestos de 4 elementos. Pero en este caso, ¿verdad? Sabemos que siempre en cada persona va a haber un elemento que va a tener mayor porcentaje. Los sabios dicen que lo ideal sería poseer el 25% en cada uno de los elementos, que por los 4 elementos dan el 100% de la personalidad. Pero este tipo de personalidad realmente no existe. Ahora, ¿por qué no existe? Porque todos estamos desproporcionados. O sea, hay una desproporción en los elementos, en las características, en los rasgos, en nuestra vida, en la vida de la humanidad. ¿Por qué hay esta desproporción? Porque nosotros hemos venido a este mundo para hacer correcciones, y la corrección principal es poder dominar el elemento de mayor porcentaje en nuestra vida, que va a representar nuestra personalidad, y de esta manera poder expresar nuestro interior, que nuestro interior se refleja como el aspecto positivo del elemento que tenemos con mayor porcentaje en nuestra persona o nuestra personalidad. Bueno, cuando una persona que está controlada por sus elementos, entonces viene a ser una persona que vive en el mundo de la separación, vive en el mundo de la división, vive en el mundo de la multiplicidad. O sea, una persona que está controlada por sus elementos, los rasgos positivos de sus elementos, o muchas veces hay personas que están controladas también por los rasgos positivos de sus elementos, entonces de alguna u otra manera vive o habita en el mundo de la separación, de la división, de la multiplicidad, porque recordemos que los extremos al final también son dañinos. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Un equilibrio en estos 2 aspectos de cada uno de los elementos. Entonces, cuando nosotros alcanzamos el equilibrio en el elemento que tiene más porcentaje en nuestra vida, nosotros empezamos entonces a dejar de habitar el mundo de la separación, de la dualidad, y pasamos a habitar en el mundo de la unicidad. Trascendemos el mundo de la separación.
Vivimos, actuamos, pensamos, hablamos en el mundo de la unicidad. Por eso es que dicen nuestros sabios, están en este mundo, interactúan con este mundo, pero no son de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es el mundo de la dualidad. Y el mundo de donde nosotros venimos es el mundo de la unicidad. Pero por haber caído engañados y haber sido esclavizados por estos elementos, nosotros perdimos nuestra verdadera identidad y durante muchos años hemos vivido, hemos actuado y hemos interactuado con nuestro prójimo y en la sociedad con una mente, con palabras, con actos de separación, de división, que causan dualidad, que causan sufrimientos y dolor. ¿Por qué? Porque perdimos nuestra identidad. Ahora, tenemos que entender algo bien importante. La idea en la vida es trabajar para poder controlar, para corregir y educar cualquiera de estos elementos y sus cualidades. O sea, al final tenemos que aprender a dominar los 4 elementos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo para poder utilizar estos 4 elementos para poder expresar la luz en este mundo. ¿Esto qué significa? Hay que darles un buen uso a los elementos de la creación, a los elementos con los cuales fuimos creados, ya que todos estos elementos, estos 4 elementos, son necesarios para poder vivir, son necesarios para la vida. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr esta labor? Bueno, hay 3 trabajos bien importantes que enseñan nuestros sabios en el mundo hebreo, y para poder descubrir cómo vamos a trabajar, cómo vamos a controlar, cómo vamos a corregir y cómo vamos a educar a estos elementos, especialmente al elemento que más porcentaje tiene en nuestra vida, ¿sí? Lo vamos a ver en una próxima clase, ¿verdad? Ya que continuaremos con otra clase para poder ver detalladamente estas 3 labores que dicen los sabios, para poder refinar así los elementos, para poder armonizar así nuestra personalidad, para poder armonizar y unificar el mundo espiritual con el mundo físico. Entonces, cuando unificamos y hacemos uno los mundos superiores, el mundo espiritual y el mundo físico, traemos a esta dimensión en la que habitamos y en la que nos movemos y en la que nos encontramos en este tiempo y en todas las generaciones que han existido, para poder hacer corrección. Entonces vamos a traer el mundo de la unicidad a este mundo de la separación y la división. Solo así vamos a poder ir reduciendo la separación, la debilidad y la división. Así es que, amados, este shiur es bastante nutritivo, es bastante importante para nuestra vida, es fundamental para cada uno de nosotros. Con esta clase estamos empezando ya a introducirnos a un nuevo nivel de Torah y Kabbalah, a un nuevo nivel en nuestras enseñanzas. Y es que me gusta mucho esta parte, esta clase, porque ya empezamos ya a entrar a un nuevo nivel de conocimiento, a una nueva área más práctica. Así es que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes, que bendiga a todos aquellos que se han unido a nosotros para poder llevar esta clase el día de hoy, y espérennos, muy pronto vamos a estar compartiendo la siguiente clase y vamos a estar compartiendo cómo vamos a lograr esta corrección y cómo vamos a controlar, vamos a educar estos elementos para poder beneficiarnos de esos aspectos positivos de cada uno de los elementos. Lo importante de esto, quiero decirles para culminar, debemos de preguntarnos,
¿cuál es el elemento que mayor porcentaje tiene en mi vida? O sea, ¿cuál es el elemento con mayor porcentaje en mi personalidad? ¿Cuáles son sus aspectos positivos y negativos? ¿Cómo puedo hacer para poder cultivar y poder de esta manera empezar a cumplir con el propósito con el cual he sido puesto? Para ello, entonces, es importante tener estos 3 puntos que vamos a hablar en una clase futura. Estén atentos. Que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del bendito sea de Yahweh nuestro Creador guarde su cerebro, su corazón y su hígado, lo guarde sus entradas, sus salidas, y que nos permita estar en una futura clase acá en nuestro centro de estudios, que tengan una paz verdadera, duradera y llena de plenitud. Shalom Alejem, paz y bendiciones para todos.